felicitar a cada uno de ustedes y a BQC y al Colegio de Biólogos Callao por el tema de la reunión que estamos teniendo el día de hoy en la capacitación en el tema de saneamiento ambiental en establecimiento de salud. Yo creo que esto va a ayudar mucho a todos nosotros a conocer un poco más de lo que viene a ser el tema de saneamiento, para lo cual vamos a tener una actividad de 2 días de capacitación y lo cual va a estar también el ponente, un colega de mucha experiencia de la región de La Libertad, el colega Félix Sánchez Monsalve, que ya debe estar ingresando a lo que viene a ser a la capacitación del día de hoy. Yo creo que esto nos va a permitir conocer en el tema de saneamiento ambiental, de las actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los establecimientos a nivel de las regiones y principalmente conocer en qué consiste cada uno de ellos. Yo creo que hay mucho que aprender todos los días en este caso y nos va a permitir que estos 2 días enriquecer de conocimientos para poder eh, hacer nuestras labores tanto en el momento y en el nivel que estemos. Vamos a ver si ha ingresado Félix, Quique, por favor, para poder, Quique, ya, correcto. Vamos a continuar de todas maneras con la programación. Cuando ya ingrese Félix, haremos un toque porque es necesario también ingresar con su tema en lo que viene a ser el tema de la vigilancia y el control de los vectores de importancia en salud pública, en este caso priorizando el tema del dengue, para que conozcan las actividades a implementar. Entonces, yo creo que esto vamos a iniciar primeramente con una declaración de exoneración de responsabilidad. Y esto para quedar todos en claro que todos los contenidos y opiniones vertidas en la presente disertación o capacitación se realizan a título personal. Esto hay que tener en cuenta a título personal y no representa posición de alguna de las instituciones del Estado a la que pertenece o pertenecemos, en este caso, el colega y el que habla. Entonces, no es una, digamos, pronunciamiento o una disertación, en este caso, un compromiso por parte de lo que viene a ser en este caso alguna institución que representamos. Entonces, que queden claro que los contenidos y opiniones vertidas en el presente disertación se realiza principalmente a título personal. La información, lógico que es abierta a nivel de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, a nivel de las informaciones tanto que maneja nuestro sector salud, el Ministerio de Salud, en este caso de nuestro país, y otros ministerios en lo que viene a ser en este caso de lo que integra nuestra Organización Mundial de la Salud. Yo creo que los conocimientos es para enriquecer, para, en este caso, nosotros como profesionales o como parte de las actividades a nivel de lo que realizamos en el nivel que estemos, nos permite fortalecer para lo que viene a ser nuestro desarrollo como profesional, nuestro desarrollo como ser humano y nuestro desarrollo en el día a día que nosotros estemos en nuestras actividades que realizamos tanto económicas o como ser humano, desarrollo de la persona en forma integral. Entonces, para poner de todas maneras que esta declaración de exoneración de responsabilidad es para que ustedes tengan los conocimientos. En la presentación del día de hoy, ustedes van a tener toda la información necesaria, todo lo que viene a ser en este caso normativas, qué dice nuestra Organización Mundial de la Salud, nuestra Organización Panamericana de la Salud, qué dice el sector, en este caso de salud, en relación, por ejemplo, a nuestro Ministerio de Salud, algunos también sectores que tienen actividades en conjunta con el sector, como es el Ministerio de Vivienda, Construcción, Saneamiento, SUNAS, lo que viene a ser la Autoridad Nacional del Agua, nuestra municipalidades a nivel provincial y distrital, de acuerdo a la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, el rol que cumple cada uno de los gobiernos regionales a nivel de cada una de sus jurisdicciones, que es necesario que de todas maneras el día de hoy conversemos. Vamos a iniciar entonces con la presentación en relación a la temática a desarrollar. Vamos a cumplir los 2 días.
Vamos a enriquecer conocimientos de repente del programa que tenemos ya estipulado. Además, se ha considerado información, digamos, que va a permitir en este caso desarrollar las actividades. Entonces, para ello tenemos un contenido que vamos a desarrollar justamente en el contexto de las ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, en relación a la Agenda 2030, que es fundamental que se conozca en el tema de agua y saneamiento, lo que viene a ser el tema puntualmente hablando de la vigilancia de la calidad del agua, que es fundamental que nosotros conozcamos bien el tema de control y supervisión de la calidad del agua, los requisitos de la calidad del agua, un tema de mucha importancia, que también hay una normativa que se va a compartir, que son los planes de control de calidad, en este caso del agua. También vamos a hablar sobre los planes de seguridad del agua, el PCA, que nosotros debemos tener en cuenta, que se debe implementar para ver mejorar, en este caso, tanto la infraestructura, la calidad en relación a los sistemas de tratamiento del agua, en este caso, sistemas de potabilización del agua. Vamos a mencionar y desarrollar lo que viene a ser la descripción de los sistemas de abastecimiento del agua. Es de mucha importancia que nosotros conozcamos bien cómo debemos ver el tema de nuestro abastecimiento a través de los diferentes sistemas de tratamiento o de potabilización del agua. Vamos a conocer un poco sobre la determinación de los peligros, eventos peligrosos y evaluación de riesgos en relación a nuestros sistemas de tratamiento del agua a nivel de todo lo que viene a ser agua para consumo humano. Vamos a mencionar sobre la determinación y validación de las medidas de control. Vamos a hablar sobre la planificación y realización de exámenes periódicos en el plan de seguridad del agua, que es importantísimo que se conozca. Hay que conversar sobre el tema de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en instituciones prestadoras de servicio, las famosas IPRES, en relación a nuestro sector salud. Y por último, vamos el día de hoy a desarrollar lo que corresponde al tema de limpieza y desinfección de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Yo creo que el día de hoy vamos a tener una temática muy enriquecedora, en este caso, toda la información a través de la plataforma, en este caso de lo que viene a ser BQC, a través de los colegas Kike y Arthur, se va a compartir toda la información de nuestra Organización Mundial de la Salud, de nuestra Organización Panamericana de la Salud, normativas que existen en el sector salud. Vamos a compartir también normativas que existen en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Vamos a normativa de la Autoridad Nacional del Agua, a las normativas que hay por parte de SUNAS, para que todos nosotros tengamos conocimientos de las normativas existentes como nuestro Perú. Yo creo que vamos a iniciar con, no sé, Quique, de repente ya entró a Félix, o si no, para iniciar, por favor. Ya, entonces vamos a dar la presentación a nuestro colega y amigo Félix Sánchez Monsalve, por lo cual, Félix, buenas tardes, para que puedas hacer tu presentación, Félix, por favor. No sé si lo podemos compartir para que pueda iniciar el colega Félix, por favor, Quique. Quique, ya, para que puedas ingresar, Félix, con tu presentación, por favor. Félix, para que ya te habilitaron, para que puedas ingresar, Félix. Ya, Félix, buenas tardes. ¿Qué tal?
Entonces, amigos, vamos a iniciar con el colega Félix Sánchez Monsalve, él es responsable de las actividades de entomología de nuestra Dirección Regional de Salud La Libertad. Es un colega biólogo con mucho conocimiento de la parte de entomología, es un referente nacional, ha laborado en nuestra Dirección Regional de Salud de Ucayali, parte de los equipos también referenciales para las intervenciones a nivel de las diferentes regiones. ¿Qué más? Que nuestro colega Félix tiene amplio experiencia y conocimiento en todo lo que viene a ser intervenciones de entomología, y en este caso principalmente el vector del dengue. Félix, te dejamos para que inicies, Félix. Listo, Miguel, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho nítido. Estás habilitado para Perfecto. que hagas tu presentación, Félix. Listo, amigo. Gracias. Gracias. A ver, Solamente de repente algo Miguel. para antes de iniciar, Félix, tenemos la siguiente metodología que vamos a desarrollar. Félix es un colega de mucha experiencia de nuestra región de salud o la Gerencia Regional de Salud La Libertad. Conoce bastantísimo de lo que viene a ser la parte de entomología. Vamos a escuchar primero a Félix, luego él dará una pausa para que ustedes de repente inicien con las preguntas. Yo creo que hay mucho que aprender y me incluyo ahí con Félix para que ustedes cualquier duda podamos de repente intercambiar y Félix pueda absolver sus inquietudes. Entonces, dejamos al colega Félix Sánchez Monsalve con la ponencia respectiva a lo que corresponde la vigilancia y el control de los vectores. Y adelante, Félix. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Sí me escuchas bien, Miguel? Hola, ¿sí me escuchas, Miguel? Sí, sí, te escuchamos nítido. Te escuchamos nítido, Excelente. Félix. Ya. Te escuchamos Eh, nítido. Bacán. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecerles por la invitación una vez más, Miguel. Estoy muy agradecido por esto y también de poder difundir los conocimientos que tenemos ya por los largos años de experiencia en la región. Primeramente, quisiera informarles quizás que el Ministerio de Salud realiza la vigilancia de los vectores de importancia en salud pública, como tenemos acá las luxomias, ¿no? Tenemos a Anófeles, tenemos a Aedes aegypti, ¿no? Y también algunos roedores también que hacemos la vigilancia en los diferentes establecimientos de salud de la región. Entonces, miren, es importante saber de que por qué no eliminamos a estas especies si sabemos dónde viven, cómo viven, sus hábitos, ¿no? De qué se alimentan, ¿no? Necesitamos conocer su comportamiento. Ustedes, para este caso, tienen que siempre tener en cuenta de que es importante que ustedes sepan el comportamiento de las especies, ¿no? ¿Por qué hay esta especie? ¿Por qué llegó? ¿Cómo llegó? ¿Dónde se está haciendo su microclima? ¿Dónde están sus hábitos? Las costumbres de las personas, cuáles son, ¿no? ¿Por qué llega el mosquito a las casas? Entonces, ese es un trabajo que se hace en base a investigaciones, donde el ministerio, a través de los programas bien establecidos con apoyo estatal, hace que las diferentes acciones se hagan en realidad en cada lugar, ¿no? Es importante para esto la participación de la comunidad. La comunidad está muy alejada de esos sistemas de vigilancia porque no los involucramos, ¿no? Entonces, muchas personas tienen miedo, dicen, no, es una persona que de repente no lo puede hacer bien, pero tiene que mejorar en cada uno, ¿no? Y el otro es vincular a los sectores, en este caso, por ejemplo, las municipalidades son un ente que conoce mucho la realidad local también, ¿no? Y tiene líderes comunales, tiene presupuesto para ciertas actividades, entonces si involucramos a estos actores podemos controlar cualquier especie, ¿no? Y dónde radica la importancia, dónde radica el éxito de estas especies, ¿no? En su proximidad al hombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que con nosotros, por ejemplo, las especies
necesitan de nuestra sangre. En este caso, Aedes aegypti, Anopheles, Leucemias. ¿Por qué? Porque nuestra sangre es rica en nutrientes, ¿no? Es uno de los mejores para poder hacer se desarrolle su prole, en este caso, de cada especie, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Por las ingestas continuas que tiene este vector. No es con una sola ingesta nomás el que se llena, en este caso el vector, ¿no? Sino realiza varias ingestas, ¿no? Y sobre todo tiene sus momentos, ¿no? Cuando hacemos estudios de actividad biohoraria, por ejemplo, de Anófeles, vemos cómo es, en qué momento llega, en la densidad, cuántos llegan por hora. Entonces, diferentes métodos para hacer la colecta de especies y poder ver su actividad, ¿no? Biohoraria, ¿no? Empecemos diciendo de que, por ejemplo, ¿qué es el dengue? ¿No? Que es una enfermedad viral aguda ocasionada por cuatro serotipos. Actualmente está circulando, por ejemplo, en nuestra región el serotipo 2 y el serotipo 1, ¿no? Lo que nos está causando problemas en este momento, ¿no? La clasificación, no se olviden, algunas personas todavía hablan de dengue hemorrágico, en realidad ahora ya no se habla de dengue hemorrágico, sino se llama clasificación del dengue sin signos de alarma, ¿no? ¿Y cuáles son los sin signos de alarma? Que a continuación lo vamos a ver en la ficha epidemiológica que está bien descrita, y los signos de alarma, ¿no? Que ya son, por ejemplo, el dolor abdominal intenso, vómito, diarrea. Actualmente la OPS dice que con dos náuseas seguidas, ya es un signo de alarma que está a dengue grave. Entonces, por eso es que veamos que dengue grave, ya cuando hay escape severo de fluidos, ¿no? Hay hemorragia severa, ¿no? Y daño severo de los órganos, ¿no? Por eso es que es importante sepan que ustedes la clasificación, ¿no? Porque en los establecimientos mucho a veces algunos colegas, algunos médicos también que tienen ese problema para lo que es diferenciar bien la enfermedad. Miren, en este caso, por ejemplo, nos llegó el día de ayer, ha sido con fecha inicio de síntomas día 17 de mayo de 2023, ha sido captado el día 19, ¿no? Llegó con fiebre de 38 grados, mire, astralgia, ¿no? Dolor, cefalea, dolor retroocular, dolor lumbar y en otros dolor abdominal leve, ¿no? Que posiblemente ya esté pasando para con signos de alarma, que son signos nomás que viene el paciente, pero ya cuando vienes con signos abdominales, en este caso dice, por ejemplo, intenso y continuo, entonces esa es una definición que tienen que ver los médicos para ver, ¿no? Cómo el paciente lo va a determinar. ¿Es el paciente el que determina el dolor abdominal intenso o es el médico, ¿no? Para este caso es el paciente, entonces el paciente lo puede percibir, el dolor lo puede tolerar, entonces por lo tanto, al parecer este es un caso ya con signos de alarma porque tiene dolor abdominal. Si bien es cierto, no lo sabe diferenciar quizás la intensidad, porque como le digo, de repente tolera, pero este es el mecanismo, ¿no? ¿No? Que tiene que tener en cuenta cuando es con signos de alarma, ¿no? Y signos ya de gravedad, ya cuando ya tiene todos estos datos de pulsación, pulsación débil o indistante, extremadamente extremidades frías, ¿no? Ya es sangrado grave cuando hay sangrado por las encías, ¿no? Incluso en caso de la mujer está en su periodo de regla, es excesivo la cantidad de sangre, ¿no? Entonces, miren, haciéndole una prueba rápida que en su lugar esta es una ficha epidemiológica que viene de la sierra, donde no tienen el equipo PCR, no tienen el kit para el ISA, entonces le den una prueba rápida, ¿no? Saliendo el antígeno positivo NS1, positiva en esta localidad. Entonces, miren, como ustedes pueden ver, hay diferentes formas de manifestaciones. Mira, generalmente este es el dengue grave ya, cuando hay trasvasación de líquidos, no hay derrame ya, hay ruptura en este caso de los glóbulos rojos y por lo tanto hay una trasvasación del líquido, ¿no? Es de esa forma como se ve en los pacientes. No quiero dejar pasar porque esta es una lámina importantísima para que ustedes puedan educar a la comunidad. Por ejemplo, acá tenemos el ciclo de vector que generalmente dura 12 días, ¿no? Algunos colegas dicen que han encontrado o algunas literaturas 10 días, pero en fin, el periodo ocurre del periodo de huevo hasta adulto en un periodo de 10 a 12 días.
Pero hablando ya de la parte de inmadura del ciclo biológico del vector, ¿no? En este caso, los huevos, por ejemplo, se cuentan adheridos a los recipientes, que fácilmente puede ser escobiado y eliminado, ¿no? ¿No? Con su previo lavado puede ser eliminado. En la fase de larva también, ¿no? Es netamente acuático. Si nosotros le eliminamos esta larva, la tiramos a la arena o a la tierra, esta larva ya no va a pasar a otro estadio, por lo tanto va a morir. Entonces, miren, higiene, lo que es limpieza, lavado, eliminación del agua, que no pase de los 7 días, la encontramos en este estadio de larva, cuarto estadio, y cuando se encuentra en pupa también se puede eliminar a la tierra o a la arena. Entonces, ¿por qué? Porque se seca su ecdisis, ¿no? Y ya va a ser difícil su eclosión. Entonces, por lo tanto, ella está, en esta fase tiene que estar húmeda, netamente acuático, en la fase húmeda, netamente acuático, y también tiene que estar humedecida su ecdisis, o sea, su piel. Entonces, si no hay rotura de su ecdisis, va a ser difícil su eclosión. Si pasamos esta etapa y dejamos, no hacemos nada durante el ciclo en un recipiente, ¿no? El recipiente de agua, este ciclo corresponde a un ciclo de un recipiente de agua netamente acuático. Entonces, si pasa de pupa a adulto, ya tenemos problemas, ¿no? El vector para reproducirse, ¿no? Para ver que se desarrolle, ¿no? Su generación, ¿no? O la supervivencia de su generación va a tener que ingerir sangre para poder este, alimentarse y desarrollar sus crías, sus huevos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya en esta fase tiene que hacerse fases de nebulización espacial para reducir o cortar la cadena de transmisión. El otro quisiera que vean es de que ustedes tienen que, morfológicamente, ustedes pueden determinar cuándo una especie llegar a género, ¿no? A determinar en género. Por ejemplo, en el caso de Anófeles, ¿no? ¿Cómo ponen los huevitos? Los pone en colchoncitos, ¿no? ¿No? Alrededor para que floten ellos a la deriva de los canales de agua, ¿no? De los estanques de agua, generalmente están en los terrenos agrícolas, ¿no? En los canales de irrigación, muchas veces cuando hay totorales, entonces estas almohadillas que se forman al estar unidos todos los huevitos que lo ponen en un solo colchoncito pueden flotar, ¿no? De tal forma que si lo pusieran individualmente, sí se precipitaran al fondo y no flotarían como lo están haciendo aquí, ¿no? En el caso de Aedes, netamente lo pone pegado a la pared de los recipientes en forma individual, ¿no? No tienen flotador, no pueden flotar estos huevitos, entonces por lo tanto los adhieren a la pared de los recipientes. En el caso de Julex, en el caso de los huevos, miren, también lo ponen en forma de balsa, ¿no? En forma de balsa, de tal forma de que no tiene flotador, porque si es que estos lo ponen individualmente también se precipitarían, ¿no? En este caso, por ejemplo, los huevos de Anopheles sí tienen sus flotadores, ¿no? ¿No? Entonces pueden permanecer a la deriva. En caso de Culex, no. Tiene que ponerlos apiñados juntos formando una balsita para que puedan subir. Entonces, con morfología externa, pueden determinar el género a través de los huevos nada más del vector, ¿no? En el caso de larvas, también podemos llegar a género, a identificarlas, por ejemplo, en la larva, ¿no? Cuarto estadio, generalmente siendo más notorio los sifones, ¿no? En la parte abdominal, ¿no? Que les sirve, o espiráculos también les sirve para respirar, ¿no? Entonces se pone a través de la película de agua, ¿no? Se forma en forma perpendicular y hace su respiración, eh, en este caso la larva de ano, ¿no? En el caso de Aedes, miren, se forma casi perpendicular, bueno, una forma, un ángulo de 45 grados, ¿no? Se diferencia muchísimo por su sifón, la forma de su sifón, ¿no? Es como un arrocito, ¿no? Bien pronunciado su parte lateral, ¿no? Son como una botijita, ¿no? O sea, su sifón, y es más corto, ¿no? En caso, la diferencia con Pulex. Pulex es, miren, también casi tiene la misma posición, pero su sifón es más largo, ¿no? Su sifón es más largo. En caso de Aedes es más corto, ¿no? Ya ponerlo en un recipiente, ustedes ven a ver que el movimiento también de Aedes es una forma de serpentín, ¿no? Su movimiento, ¿no? En el caso de Culex, no, vuelta, es diferente de su desplazamiento. Entonces, a través de la larva también podemos diferenciar el género en cada una de las especies, ¿no? En el caso de pupas es un poquito más difícil diferenciarlo, ya se tiene que ver las espinas, se tiene que ver los espiráculos de respiración o las trompetas, se diferencian muchísimo en su tamaño, en sus características de las espinas, como le estaba diciendo, de las diferentes
especie, ¿no? Para esto es necesario mirarlo necesariamente en el estereoscopio para poderlo diferenciar qué tipo de, a qué género pertenece, ¿no? Y en el adulto, ¿no? Su posición, en este caso de Anófeles, ¿no? También es una inclinación de 45 grados, también ¿no? Tiene las patas posteriores que son más largas que las patas delanteras. En el caso de Aedes, casi es en forma perpendicular, casi a la posición, su picadura es casi horizontal. En el caso de Culex también es parecido, pero se diferencia muchísimo por sus características morfológicas, ¿no? Esa es una forma, a grosso modo, como ustedes pueden identificar las especies a través de género, ¿no? ¿no? No llegar a especie, porque llegar a especie ya necesitan ustedes mirar el telescopio, cuántas espinas tiene en el octavo segmento, en el caso de Aedes, para que lo que se diferencia de Culex, ¿no? Y de Anófeles, pues sí, totalmente se diferencia de las especies, ¿no? Pero necesariamente para llegar a la especie tenemos que verla en un estereoscopio, ¿no? Miren la dispersión en el Perú ya está muy avanzada, ¿no? Hay una densidad del vector a nivel del Perú muy extensa, ¿no? De tal forma de que está llevándose el vector a otros lugares donde las condiciones climatológicas le favorecen, ¿no? Dentro de las actividades de vigilancia y control de vectores tenemos las actividades propiamente dichas de vigilancia entomológica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una revisión de las casas y dentro de ellas vamos a recibir los recipientes de agua donde se desarrolla el vector. También hacemos vigilancia con ovitrampas, ponemos un depósito de agua con un atrayente, ¿no? De tal forma que alrededor tiene el papel toalla y se está sostenida por un clic donde esta parte va a ser humedecida por los 300 mililitros de agua que contiene y en la parte superior húmeda va a poner los huevos, en este caso Aedes, ¿no? Es un tipo de vigilancia. El otro es muestreo de los recipientes para ver si hay larvas, en qué estadio se encuentran y cuánta es la densidad de Aedes por vivienda, ¿no? Cuántos recipientes hay positivos, de acuerdo a eso saca su índice aérico, saca su índice de recipientes y su índice de vernos, ¿no? En el caso de control vectorial, se va a aplicar producto químico, ya sea un producto organoclorado, ¿no? O una hormona de crecimiento, en este caso que estamos utilizando el piriproxifen, ¿no? Cualquiera de las dos actividades. Y dentro del control de brote ya hacemos la nebulización espacial, ¿no? Que se hace con equipos en caliente o en frío, entonces por lo tanto nosotros tenemos que hacer cualquiera de estas actividades, ¿no? Y para eso el Ministerio de Salud ha implementado, para ordenar este sistema, ha ordenado todo lo que corresponde a una norma técnica. ¿Y cuál es la norma técnica que ha salido el 27 de febrero del 2023, ¿no? Con resolución 228-2023, que lo pueden buscar, ¿no? Es el decreto supremo, ¿no? La norma técnica número 198, Minsa Digesa 2023, ¿no? SA. Entonces, pero anterior a estas normas ya han habido normas, ¿no? Con resoluciones ministeriales, por ejemplo, la 288 del 2015, la 836 del 2020 y la resolución viceministerial, ¿no? 001 de Salud Pública, que salió en el 2015, ¿no? Que ya están derogadas, ¿no? Y la vigente ahora es la norma técnica 198 MINSA, ¿no? Donde es una norma técnica de salud para la vigilancia entomológica y control de Aedes aegypti, vector de la neurosis y la vigilancia del ingreso de Aedes albopictus en el territorio nacional. Eh, para esto, estas normas, por ejemplo, en este caso de la última fue la norma técnica el protocolo sanitario de urgencia, fue para el fortalecimiento de la vigilancia entomológica, ¿no? Con la implementación de ovitrampas, y en la cual en la norma también está considerada la vigilancia entomológica con trampas, solo que está más limitada a su tipo de vigilancia que se va a hacer a través del ministerio, ¿no? Ya que no obliga a hacer la vigilancia con ovitrampas, pero que está contemplado sí en la norma de acuerdo al criterio técnico que puede ser regional, ¿no? No olvidemos que toda norma tiene un procedimiento, entonces por ustedes para ordenar prácticamente el sistema, el ministerio ha tenido que elaborar esta norma técnica, ¿no?
y que como toda norma técnica tiene una finalidad, ¿no? En este caso la de contribuir a la disminución de la morbilidad y la comorbilidad e inmortalidad de la, ¿no? Por alguna arbovirosis en el territorio nacional, ¿no? Y dentro de los objetivos tenemos un objetivo general, cuál es la de establecer los procedimientos, ¿no? Si no ordenamos en una norma técnica, todos van a hacer lo que creen que es conveniente o coger normas técnicas antiguas, quizás, entonces para esto ya tenemos un objetivo general, ¿no? Establecer los procedimientos de ejecución de la vigilancia y control del vector ASI en el territorio nacional, ¿no? Y dentro de eso también está la vigilancia fronteriza, ¿no? Para la detección de los Aedes albopictus, ¿no? Porque en el Perú todavía no estamos encontrando la introducción de esta especie que es netamente eh, rural, ¿no? Los objetivos es establecer el procedimiento de la vigilancia, ¿no? El otro objetivo es establecer los procedimientos del control vectorial, establecer la vigilancia entomológica en las localidades fronterizas y detectar oportunamente la introducción de Aedes albopictus, ¿no? Tienen sus objetivos puntuales en este sentido, ¿no? El ámbito de aplicación es a nivel nacional, en todas las jerezas, direzas, dires, ¿no? Las disposiciones generales, ¿no? Que vienen son las definiciones operativas, ¿no? Que es, por ejemplo, la vigilancia entomológica, quién lo financia, ¿no? Y dentro de las disposiciones específicas, tenemos las características de los escenarios entomológicos. Es importante, miren, ahora se ha definido dos escenarios, ¿no? En el escenario entomológico uno, donde el número de ese IPTIN, en este caso, ¿no? Eh, y ahí es salvopicto, ¿no? En el escenario uno, ¿no? No hay presencia de ese IPTIN, no hay presencia de en el escenario uno también es las condiciones ecológicas son favorables para el desarrollo del vector, ¿no? Y con factores de riesgo para su introducción. Estas características tienen que reunirlas para que sea escenario uno. No hay el vector, tanto a ese bichos como a ese, ¿no? Pero las condiciones pueden estar dadas, ¿no? Con factores de riesgo para la introducción. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo tener una población cercana, en este caso, por ejemplo, Chepén está cercana a Chiclayo, ¿no? Entonces, puede fácil, supongamos que sea escenario uno, entonces puede estar cercana, hay migración, las personas mucho compran de repente sus floreros o se regalan floreros en diferentes, ¿no? Por ejemplo, los albañiles llevan sus depósitos a otros lugares y ahí se van los huevitos, entonces el traslado de un escenario uno se puede convertir en escenario 2 de acuerdo a estas características, ¿no? Si las condiciones ecológicas son favorables. En el caso de escenario 2 ya cuenta con la presencia de esa gypsy, ¿no? Y hay transmisión o no de arbovirus, ¿no? Puede haber el vector, pero de repente no hay una persona que vino infectada, por lo tanto el vector no se infectó, entonces por lo tanto no hay circulación. Entonces, escenario, ¿no? Pero hay escenarios que pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Para eso es que el ministerio ha certificado, ¿no? O ha hecho una certificación de riesgo entomológico en base a una tabla. En este caso, por ejemplo, la tabla de nivel de riesgo entomológico, estratificación de riesgo entomológico. Bajo, ¿no? Bajo riesgo, de 0 a -1%. Y mediano riesgo, de 1 a -2%, ¿no? Alto riesgo, mayor a 2%, ¿no? Entonces, miren, ya está clasificado que decir, ¿no? Si yo encuentro, claro que esto va a depender muchísimo, ¿ya? Va a depender muchísimo de la calidad de la vigilancia. Supongamos que yo hago una mala vigilancia y me reporta que estoy en bajo riesgo, pero yo hice una mala inspección, no implementé a mi equipo con su linterna, no tomaron muestras como debe ser, no identificaron bien los recipientes, entonces yo doy un falso dato. Entonces puede que esté en alto riesgo. Entonces, por lo tanto, la calidad de la inspección, la calidad de la vigilancia nos va a dar los criterios de riesgo entomológico, ¿no? Entonces ya están con su porcentaje, ¿no? Y de esto, ¿qué nos va a servir? Que va a medir los niveles de densidad vectorial relativa que podría generar riesgo de transmisión por arbovirosis. Entonces, ya está bien definida los escenarios, ¿no? Para hacer nuestra certificación entomológica. Y dentro, miren, de la norma, hay actividades de intervención. ¿Cuándo intervenir? ¿Cómo intervenir? Entonces, en este caso, por ejemplo, actividades de intervención para escenarios entomológicos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Donde estábamos hablando del escenario entomológico, ¿no? Escenario uno, ¿no?
estamos viendo acá, ¿no? Escenario uno, escenario entomológico 2, donde el escenario uno estábamos hablando de que es sin presencia de la Aedes aegypti o Aedes albopictus, ¿no? Las características tienen las condiciones, pero vector no hay y casos no hay. Entonces, en estas condiciones de escenario uno, ¿qué actividades vamos a hacer? Vigilancia entomológica trimestral, ¿no? Con el método, con una metodología que el Ministerio ha implementado que le denomina muestreo aleatorio sistemático, que es el MAS, y vigilancia entomológica semanal en puntos críticos con ovitrampas, ¿no? Puntos críticos que vamos a definir también que es el punto crítico, y ante caso probable autóctono importado o un caso importado confirmado, hacer un cerco entomológico, ¿no? Esto es importante definirlo, pero también para que uno se cerciore bien que es un cerco entomológico, es importante ver todas las condiciones, analizar toda la información y si es para ver si es factible hacer un cerco entomológico, ¿no? Porque muchos errores se está cometiendo, por ejemplo, por hacer un cerco entomológico donde no han certificado bien los casos autóctonos de dengue, no han focalizado bien o no han identificado bien las viviendas positivas, entonces al vector, entonces por eso es que se está cometiendo muchos errores. Entonces, ¿qué podemos hacer también dentro de las actividades en este escenario? Ordenamiento ambiental, al 100% del área. El ordenamiento ambiental viene a ser la limpieza de los recipientes, por ejemplo, si los recipientes no se utilizan, deben estar permanecer volteados o tapados, de tal forma que no genere un desarrollo del vector. Y en el otro escenario, 2, con presencia de Aedes aegypti, ¿no? Tenemos localidades con presencia del vector, pero sin casos, o no hay historia de transmisión, donde puede haber el vector, pero no hay casos. Entonces, también en este escenario hacemos la vigilancia entomológica ¿no? Con el MAS, con el método aleatorio sistemático. La frecuencia dependerá del tipo del herbicida. Es importante que le han puesto este tema porque si nos tratamos de un herbicida como una hormona de crecimiento, en este caso como el piridoproxifen que está utilizándose ahora, es bien difícil hacer una vigilancia post-control para medir el impacto, porque tendríamos que saber identificar bien en qué fase de metamorfosis o si está ocurriendo la metamorfosis, en este caso de la larva eh, de Aedes aegypti, ¿no? Control larvario en el 100% de las viviendas de la localidad, vigilancia entomológica, ¿no? Semanal con ovitrampas en localidades seleccionadas o con bajos niveles de infestación, ¿no? Tener que se puede aplicar como evaluación de contraste en localidades que reportan indicadores de bajo riesgo, ¿no? Y ante casos probables autóctonos o importados o en casos importados o confirmados, cerco entomológico, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente no hay casos, ¿no? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Control larvario al 100%, control abuticida focalizado, ¿no? Entonces, pero también hay otro escenario donde lo clasifican bien de acuerdo a sus características, donde hay presencia del vector, hay casos de dengue, entonces, ¿qué se va a hacer ahí? Vigilancia entomológica a través de inspección del MAS, ¿no? La frecuencia también depende del tipo del herbicida, control larvario al 100% de la localidad, control adulticida focalizado cuya ejecución estará o sea, condicionada por el reporte de la presencia de casos, ¿no? Este es importante. Pero, como los casos llegan a la demanda, es bien difícil nosotros georreferenciar los casos, ¿no? Porque muchas pruebas no se hacen, ¿no? Debería decirse, un caso probable también entra dentro del escenario, entonces por lo tanto hay que manejar un poquito la información que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y el otro, en el momento en que estamos ahora, por ejemplo, que hay brote epidémico, ¿no? Donde hay vector, más hay circulación de casos, ¿no? Hacer el control larvario al 100%, control de adulticida también, de intervención de las localidades, vigilancia entomológica con el MAS, ¿no? Dependiendo del tipo de herbicida, que siempre lo están poniendo en autos, ¿no? Evaluación de la nebulación espacial mediante ovitrampas, ¿no? Eso es importante para ver con las ovitrampas, porque las ovitrampas nos van a decir si hay vector volando, ¿no? Si hay vector infestando nuevos recipientes, ¿no? Esto es bien claro para ustedes que tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Dentro de la norma, ya lo van a leer, hay cosas más específicas al respecto, ¿no? Por ejemplo,
hay un caso importado donde muchos médicos dicen, no, no tengo la confirmación del caso, por lo tanto yo no puedo hacer control químico de urticida ni control larval. Y la norma te dice que dentro de las 48 horas tú tienes que hacer una intervención, sea el caso confirmado por laboratorio o no, ¿no? Porque generalmente el problema que tenemos del dengue, ¿no? En este caso es diagnóstico clínico generalmente, solo que no hay mucha expertise por parte de los médicos que tenemos esa dificultad, ¿no? El otro es el criterio para la identificación de la localidad vigilada, ¿no? Las condiciones de clima, ¿no? Altitud, ¿no? Cuál es la zona de intercambio comercial, cómo se dan. Por ejemplo, hay localidades acá de Trujillo, por ejemplo, lo específicamente, es de que hay zona comercial de venta de zapatos, ¿no? La migración viene del Ecuador, viene de diferentes partes del Perú, ¿no? Entonces, vienen de zonas endémicas a esta zona que hay vector, entonces ahí duermen en los hoteles, ahí se queda, hay transmisión, entonces ya se queda el vector ya infectado en este caso, y comienza la transmisión, ¿no? Y la otra deficiencia de agua y saneamiento, que siempre es un problema y siempre lo hablamos y siempre vamos a hablar del tema. ¿Por qué? Porque la vivienda y saneamiento no analizan bien este factor, ¿no? Donde las poblaciones tengan que tener agua intermitente, ¿no? Abastecimiento de agua cada 2 horas muchas veces y muchas veces una vez a la semana. Entonces eso dificulta que las personas tengan que obligatoriamente almacenar agua y no tienen las medidas sanitarias para poder almacenarla, ¿no? Como tapado, tener un depósito adecuadamente limpio y que tenga sobre todo las tapas sanitarias, ¿no? Zonas cercanas a locales infestadas, bueno, todo el territorio a nivel de la costa estamos ya con infestaciones considerables del vector, ¿no? Y los métodos de vigilancia a través de la inspección de viviendas y a través de Ovitram. Veamos cómo se hace la vigilancia por inspección de viviendas. Hay criterios, por ejemplo, ¿no? Los criterios de programación, la frecuencia, cómo se va a hacer en escenario entomológico 1, trimestral, ya lo estábamos hablando, ¿no? Puede ser, también lo pueden hacer en zonas de riesgo, no necesariamente tienen que hacer de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, si hay un datos de que por rumores epidemiológicos hay presencia de mosquitos en una zona, pueden hacer una vigilancia, ¿no? En el escenario 2, ¿no? Tomar en cuenta la eficacia y responsabilidad del herbicida, efecto retardado, como en este caso los inhibidores de crecimiento, ¿no? Bimensual es un efecto inmediato, ¿no? En este caso, por ejemplo, el TMFOS era el efecto inmediato. Y en el caso del inhibidor de crecimiento, generalmente estamos teniendo problemas de residualidad, ¿no? El tiempo máximo 3 días, ¿no? No debe pasarse de los 3 días, bueno, hasta 5 días es que puede pasarse la vigilancia, porque si no, ya pasados los 6, 7 días podemos encontrar ya el vector ya en otra fase que ya no lo podamos medir su indicador, ¿no? Acá ahí nos dice, ¿no? De un máximo continuo de 3 días y de hasta 5 días, ¿no? Y la programación de viviendas, ¿no? Aplicación del modelo estadístico también, el muestreo aleatorio simple, que es un método que se ha especificado en esta norma, ¿no? Dentro de la programación de viviendas estamos para la vigilancia 15 viviendas a 20, ¿no? De lo que es viviendas inspeccionadas, ¿no? Un promedio que han calculado es de 10 a 15 minutos por vivienda, ¿no? De 4 a 5 horas en campo, ¿no? Ese es el promedio que se encontraba a nivel nacional. En la programación, ¿no? Del personal, también un supervisor por cada 5 jefes de brigada, un jefe de brigada por cada 5 o 6 inspectores, ¿no? Todo está en forma ordenada para poder hacer una buena inspección, y los jefes de brigada en este caso tienen que hacer eh, un análisis de la información. Otro es ver que el inspector realice bien las actividades a través de la inspección directa e indirecta, en este caso del jefe de brigada, ¿no? Y la información basal del establecimiento de salud es que tenemos que tener un plano, un croquis de la localidad, definitivamente, para poder ubicar las brigadas. Incluso uno puede enumerar las manzanas, las avenidas, y designar los recursos humanos para que vayan a hacer la actividad en la zona, ¿no? Es importante conocer la zona,
sobre todo las zonas de riesgo, a veces hay zonas delincuenciales, ¿no? Ahí tienen cómo tienen que trabajar, también hay métodos de cómo trabajar, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos que saber la población que vamos a proteger, la cantidad para hacer un buen informe, saber el total de viviendas dentro de la jurisdicción. Es importante tener datos de la frecuencia de agua también, ¿no? Por ejemplo, si llegas a una zona donde encuentras recipientes vacíos, y como tú lo encontraste vacío, ya no vas a hacer tratamiento, porque el tratamiento se hace con una inspección que tenga de los depósitos que contienen agua, pero por eso es importante preguntar a las personas, ¿no? Si llena este cilindro, si llena este tanque, si llena este depósito, en qué momento lo llena o cuántos días lo tiene. Entonces hay una investigación dentro de la vivienda. Entonces es importante saber para poder ver qué tanto almacena la gente si tiene agua, un abastecimiento de agua intermitente. La frecuencia de agua también, en muchas zonas tienen su horario, incluso sale ahora por el Facebook, ¿no? Tales zonas serán abastecidas con el agua o tales lugares de mantenimiento. Entonces podemos tener datos que nos pueden ayudar a hacer un buen trabajo, ¿no? El horario también del recojo de residuos sólidos, que en qué momento la gente puede eliminar sus inservibles, ¿no? El otro caso, los insumos químicos y materiales, si estamos en stock, en substock, para poder hacer una intervención. ¿De qué sirve que yo tenga recurso humano y no tenga producto químico, ¿no? Nos vamos a limitar solamente a educar y a enseñarle a cómo debe hacer las acciones de control químico larval. Y lo otro es que capacitar al personal directamente, ¿no? Con las muestras entomológicas, ver que ellos lo miren, qué es lo que van a traer. Porque siempre cuando no se da una capacitación adecuada, no se muestra cuál es el vector que van a colectar en el recipiente, muchas veces traen hormigas, a veces traen otros simúlidos, ¿no? Lombrices, de todo. En una actividad así muchas cosas pasan. En cuanto a lo que es vivienda, a definir cuándo se selecciona, cuándo se registra o el tipo de vivienda, ¿no? En este caso se ha denominado que para edificaciones independientes, ¿no? O partes de un edificio, mínimo debe contar con una cocina o un baño para que se denomine que ya se le registre como una vivienda. En el caso de un hotel, bueno, se considera una vivienda o un hotel, ¿no? A pesar de que tiene varias habitaciones, entonces se le considera como una vivienda en el registro, ¿no? Pero en nebulización espacial vuelta tenemos problemas porque en el registro algunos ponen, por ejemplo, el primer piso, segundo piso lo ponen como una casa. En el caso de departamentos, sí, ¿no? Han denominado de que en los condominios, por ejemplo, edificios, quintas y unidades vecinales, cada departamento es una vivienda. Entonces, para que no haya subregistro, para que no haya un mal llenado de información, las cosas que han dado en esta norma técnica se han definido para que no se registren de otra forma, ¿no? Por ejemplo, no es vivienda un cementerio, banco, grifo o penal. Ya lo han denominado de esa forma, ¿no? Anteriormente contaban que cada pabellón era una vivienda en un cementerio, ¿no? Entonces había un desorden. Entonces ahora ya no se considera uh, una vivienda, un cementerio o un banco, sino se puede ser un punto crítico para la vigilancia como Vitrampas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué materiales debe tener que hace la vigilancia entomológica, ¿no? Debe tener un croquis, ¿no? Del área de trabajo, el formato de campo, debe tener lápiz, debe tener tablilla, ¿no? Pipetas, ¿no? Para colectar las larvas. Aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las pipetas eh, tienen una parte de succión que es reducida. O sea, por lo tanto, hay que calcular que se corte para poder capturar pupas. Entonces, muchas veces al laboratorio solamente llegan cuarto estadio y algunos que traen pupas, ¿no? Y cuando les preguntas qué estadio he encontrado diferentes estadios y las pupas no hemos podido colectarlas porque no hemos podido capturarlas. Entonces también ese es importante, ¿no? El otro es que ya se está considerando y ya es parte del kit ya de vigilancia entomológica lo que es la malla colectora. En otros lugares le llaman el carcal, ¿no? Para colectar alevines, muchas veces se utiliza. Pero en esta malla colectora fácilmente reemplaza al cucharón, porque el cucharón en realidad no fue diseñado para vigilancia de Aedes, sino fue para vigilancia de anófeles, porque en anófeles se trabaja largo por cucharonada. En este caso, malla colectora, sí tú puedes profundizar la malla y sacarlo desde el fondo y colectar las muestras con la malla dentro del agua, entonces fácilmente con la pipeta puedes extraer las larvas.
¿no? El otro, la bandeja de plástico, generalmente se utiliza para lo que es la colecta de tiras de ovitrampas, ¿no? Se utiliza para poder que permanezcan húmedas para que puedan cumplir su un ciclo en este caso, de embrionamiento del huevito, ¿no? La botella que se utiliza para llevar en este caso, el atrayente para la ovitrampa, las etiquetas para registrar muchas veces las ovitrampas, ¿no? Ya viene con sus adhesivos, las linternas, ¿no? Incluso eso te lo pueden utilizar también para lo que es registrar algunas botellas que puedan contener ahora la nueva norma, la guía técnica que ha sacado INS, es de que, por ejemplo, como atrayente se utiliza levadura, ahora ya no utilizamos pasto o gramínea para poder hacer la fermentación de 7 días. En este caso de la levadura se utiliza del momento, ¿no? En el mismo día como atrayente, entonces ya va a ser menos trabajo hacer el fermentado, ¿no? El otro hay que dejarlo 7 días, entonces, no, el otro es inmediato. Simplemente comprar levadura de cerveza, entonces sí fácilmente pueden preparar el método. La linterna es indispensable, ¿no? Muchos utilizan su celular, pero el celular tiene problemas porque tiene una linterna muy eh, de baja luminosidad. Entonces, por lo tanto, no se puede ver el fondo del depósito. No se olviden que las larvas del vector demora hasta 5 minutos para salir a la superficie. Por lo tanto, hay que tener paciencia en la inspección. Por eso han dado de 10 a 15 minutos por vivienda para hacer una buena inspección de la vivienda, ¿no? El otro, las tizas que se utilizan para el registro, ¿no? Es importante tener un registro de la vivienda que ya fue, cuando se realizó la vigilancia o el control o control larvario o el control albuticida. Es importante el registro, ¿no? Se ha tenido problemas con el registro porque a veces algunos escriben unas letras muy grandes, ensucian las paredes, las puertas de las personas. En este caso, las empresas energéticas no quieren que señalicen en su medidor de luz, ¿no? El viso domiciliario, mucho ya no se está utilizando ese sticker, ¿no? Muchas veces se utilizaba a través de la puerta para hacer la inspección, actualmente ya no se está usando debido a que como son materiales adhesivos, sale muy caro, ¿no? Y el otro, el depósito o lo que es el morral para poder llevar el material, ¿no? De campo, ya sea las pipetas, ya sea las botellas, ya sea las linternas, el mismo producto químico llevar, ¿no? Entonces vamos a hablar qué es el muestreo aleatorio sistemático. El muestreo sistemático, bueno, se utiliza una fórmula, ¿no? Estadística, donde tiene sus características para llegar al tamaño de muestra, ¿no? Donde cada uno de estos números representan, en este caso del N mayúscula, por ejemplo, es tamaño de la población de las viviendas. El Z es nivel de confianza, que estadísticamente el nivel de confianza es al 95% y que su error muestral es de 1,96, ¿no? El error máximo de estimación del 5%, ¿no? Que tenemos que calcular a través de esta fórmula el tamaño de muestra de una población objetivo. Por ejemplo, si yo tengo 8.000 viviendas, este sería mi N, ¿no? Después reemplazo yo las fórmulas, ¿no? Y por la probabilidad o por la ocurrencia, entonces que se llama P, en este caso la probabilidad de ocurrencia, y Q, la probabilidad de no ocurrencia, ¿no? En este caso es 0,5, que equivale a 1, ¿no? O 50%, 50%, lo que es lo que quiere decir. Entonces, para esta fórmula, una vez que se haya el tamaño de muestra, que es netamente estadístico o es cálculo matemático, se va a encontrar un K, que estadísticamente se le llama salto muestral. Y el K viene a ser el número de viviendas totales, ¿no? De la jurisdicción entre el tamaño de muestra que se ha sacado, ¿no? El K es el intervalo o salto o razón, ¿no? En estadística le llaman el salto muestra, ¿no? Entonces, miren, esta tablita la he elaborado para que ya los inspectores no tengan problemas en el cálculo, ¿no? Es una localidad hipotética. En este caso son 8.600 según el manual de Digesa y según la norma técnica. Han puesto que la proporción de viviendas infestadas, ¿no? O la probabilidad de ocurrencia es de 0,5, 0,5 y multiplicado por el error absoluto, que es 0,5 también,
y el nivel de confianza que es de 1,96 cuando tiene una probabilidad de 95%, entonces, así como está en la norma, ¿no? Entonces, por lo tanto, haciendo el cálculo automático en el Excel, te sale un N que estamos calculando, ¿no? El tamaño de muestra es de 3,84. Entonces ya tenemos el N minúscula y el N mayúscula. Entonces dividimos 8.600 entre 384, nos sale 22 el K. ¿Qué quiere decir este 22? Que cada 22 viviendas yo voy a hacer un muestreo, pero para seleccionar la primera vivienda, yo tengo que enumerar desde el 1 al 22, ¿no? Papelitos para hacer una balota, ¿no? Y yo tranquilamente le puedo preguntar a un inspector y decir, ¿sabe qué? Dame un número del 1 al 22. Entonces, supóngase que me diga 10. Entonces, la casa, contando de acá, 1, 2, 3, 4, 5, número 10, aquí es mi primera casa. Acá la inspecciono y desde acá que me salió la número 10, ¿no? A seleccionar al azar, empiezo a contar. Cada 22 viviendas una. Cada 22, donde me da la número 22, muestreo. La 22, así, sucesivamente. Entonces, es lo que quiere decir el salto muestral. Pero, ¿qué sucede? Que si yo tengo quizás 10.000 viviendas, mi N va a ser de repente 40. Entonces, posiblemente en cada manzana es un promedio de 25 viviendas por manzana en algunos lugares. Hay lugares de la ciudad, por ejemplo, que una vivienda es una manzana, por lo tanto, mi criterio no podría pasar en este, ¿no? No podría hacerlo. Entonces, por lo tanto, si en promedio son 25 viviendas, yo voy a tener la oportunidad de que por cada manzana una vivienda va a ser vigilada, una vivienda va a ser vigilada, pero supongamos que sea 30, entonces va a ser aproximadamente dejando una manzana, entonces tengo menos probabilidad de hacer o encontrar el vector. Entonces, por eso es que se va a tener que plotear por localidad, ¿no? Aquí en el ejemplo de la norma técnica que lo van a ver, y lo van a ver este dibujo que le vamos a dejar la presentación y lo van a comparar, que haciéndolo por localidad, mi K me sale uno, por ejemplo, 470 viviendas. En 586, 500 locales me va a salir mi K cada dos. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a contar de aquí una, dos y ahí voy a muestrar. Pero mi primera casa me voy a decir del uno al 2, dime, la uno. Entonces empiezo en la uno, empiezo en la 2, la primera vivienda. Y cada dos viviendas yo voy a hacer el muestreo. Entonces va a ser más fina la información, ¿no? Que acá en el total, ¿no? Pero la norma lo dice así. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado aquí en lo que es la población de viviendas por localidad, ¿no? Si la localidad es pequeña, menor a 500, va a salir la vigilancia, ¿no? Cada dos viviendas, cada tres viviendas, que va a ser más ajustado, pero va a ser mejor criterio, ¿no? Eso lo va a tener que evaluar cada inspectoría en cada zona o cada profesional lo va a hacer, ¿no? Y como les decía, ¿no? ¿Cómo seleccionan la primera vivienda? Al azar. Hacen un sorteo del 1, aquí salió 22, hacen un sorteo del 1 al 22, va a salir la primera casa con marca, ¿no? Y vamos a contar. Si por ejemplo, digan aquí 18 viviendas, ¿no? Supóngase que digan la casa número 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí empieza mi primera vivienda. Inspecciono y cada 22, hasta donde me dé 22, voy a muestrar una vivienda. Y si me salió, si la que me seleccioné me sale que está cerrada o renuente, entonces doy un paso hacia atrás en la anterior vivienda o desde la que me tocó, una adelante, ¿no? Y si sigo teniendo renuncia o cerrada, paso a la siguiente hasta que encuentre, ¿no? Esa es la importancia de la metodología que tiene su porcentaje, su margen de error. La dirección a seguir va siempre mirando a la derecha, ¿no? Siempre por la derecha en sentido antihorario. Cuando es vivienda cerrada, ¿no? Reemplazar de la izquierda o retroceder una, ¿no? Lo que les estaba diciendo, ¿no? Continuar con la inspección, ¿no? Considerar vivienda que salió seleccionada y si se terminó la manzana, continuar el sorteo a la siguiente manzana. Supongamos que aquí termine, pasa a la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Esto va a estar enumerado así, su sector de toda la manzana. Entonces, miren, es importante que ustedes al ingresar a la vivienda hagan su señalización. Ahora han denominado de que, por ejemplo, se ponga una flecha, ¿no? ¿No? Y la fecha al ingresar.
¿no? A la vivienda. Entonces yo sé que usted está dentro, ¿no? Y cuando sale, si ahí hice la inspección, le voy a poner una I, y está inspeccionada, ¿no? Entonces, al hacer la inspección, yo tengo que ingresar hasta el fondo, hasta el patio, y inspeccionar de forma horaria, ordenada, ¿no? Algunos inspectores cuando vas a supresión directa, de frente se van a la cocina, ven depósito, o corren donde hay depósito, no, ya llegará su turno, entonces por lo tanto llegan hasta el fondo, hacen su inspección en el patio y van avanzando, ¿no? Van avanzando, entran a cada habitación, ¿no? Salen de nuevo, entran al otro ambiente, ¿no? Entran a la sala del comedor, ver si no hay floreros, la sala del dormitorio igualito, entran, salen y entran a la sala igual, esa misma ruta hasta que termina, ¿no? Una vez que terminan ya salen si la casa fue inspeccionada o si la casa fue positiva, le ponen una I si inspeccionada y la P si es positiva, ¿no? El otro, por ejemplo, es la colección de las muestras, ¿no? Usar mallas de pipeta que nos estaba diciendo para cortar las muestras. Cada recipiente que te contenga larvas tiene que ir en un depósito, en un vial. No puedo meter el de 5 depósitos en un vial, ¿no? Vivienda positiva es cuando encuentres tú huevos, larvas, pupas y adultos. Aquí en esta fase estamos fallando, ¿no? No se está identificando los huevos. ¿Por qué? Porque no tienen la experticia, otros porque no tienen el equipo adecuado, en este caso una linterna, ¿no? Sería bueno, o tener una lupa, por ejemplo, una lupa de 10X, nada más suficiente, ¿no? Para poder ver los huevitos que están pegados en los recipientes, ¿no? Las muestras de diferentes recipientes, ¿no? En una misma casa deben estar separados, no mezclar la casa que encontré en este momento positiva y en la otra casa voy a mezclarla también con la no. Cada uno su registro de su vivienda con su tipo de recipiente y la cantidad de recipientes positivos también de la misma casa, separados, ¿no? Que tienen que estar rotulados para esto, la identificación, quién es el responsable, ¿no? En este caso del vector, entre vectores en el establecimiento, ¿no? El control de calidad, es, lo hace el jefe inmediato superior, ¿no? Para corregir si está bien llenada la ficha, ¿no? Entonces, miren, para la vigilancia como por ovitrampas, se coloca una ovitrampa, ¿no? O ahora estamos utilizando papel toalla alrededor, ¿no? De 30 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho, ¿no? Va con su clic acá y sus 300 mililitros de agua, cosa que se humedece la tira, entonces el zancudito va y se posa en la pared donde está el papel toalla, pone sus huevitos adheridos, ¿no? Pone los huevitos adheridos así, y cuando ya se culminó, por ejemplo, en este caso, cada 7 días se hace la colecta de ovitrampas, entonces uno revisa las tiras y cuenta el número de huevitos, ¿no? Cada y también hay otros tipos de trampas, ¿no? Que se pueden utilizar ahí, por ejemplo, esta empresa que ha diseñado esta trampa para mosquitos, ¿no? Donde tiene una especie de pegatina, donde el vector adulto entra y volando y se pega a la pared y se queda pegado, ¿no? En otros aspectos tienen también productos residuales, ¿no? Que también controlan efectos, ¿no? Hay diferentes métodos, hay diferentes tipos de captura de mosquitos, ¿no? Los puntos críticos, vamos a hablar de los puntos críticos como lo estaba haciendo, que son los aeropuertos, son los almacenes, ¿no? Las entidades formadoras, en este caso la CIPRES también, ¿no? Dependientes de dependencias militares, templos religiosos, cementerios, mercados, parques, clubes y otros acuarios, ¿no? Entonces, es importante ver que estos puntos críticos nosotros podemos hacer la vigilancia como arbitraje, ¿no? Ya que van a captar lo que puede estar sucediendo alrededor de estos puntos críticos, ¿no? Los mercados, por ejemplo, ¿no? Son entidades donde eh, hay alta concentración de personas, ¿no? Y las personas permanecen desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, muchas veces en un mercado. Entonces, para eso es importante que tengamos. El otro, por ejemplo, es el otro escenario, en este caso, para instalar las ovitrampas en escenario uno, por ejemplo, ¿no? Eh, esa norma técnica lo está diciendo cada 4 semanas, pero en el nuevo protocolo de INS, que también le voy a pasar a Miguel para que les pase, o de repente ya lo tiene,
recién ha salido el 2022, ya en diciembre, salió del 2022, próximo al 2023, donde el criterio se pone cada 500 metros, ¿no? Aquí Digesa lo pone en escenario uno cada 9 manzanas, en escenario 2, ¿no? Se crea la grilla cada 200. Bueno, la nueva norma técnica dice, en el nuevo protocolo, perdón, de INES se dice de 200 a 500 metros, o sea, es opcional, ¿no? La revisión es una vez por semana, en este caso una vez por semana. No debe postergarse esta vigilancia porque si no ya encontramos ya el desarrollo del vector de repente ya eclosionado. Recuperar las viviendas cerradas en el día, ¿no? Si se recupera la semana no se considera y colocar una nueva ovitrampa, ¿no? Ovitrampa manipulada o con vigilancia cerrada por 2 semanas seguidas debe ser cambiada a otra vivienda, ¿no? No es bueno que permanezca eso, ¿no? Es importante conversar con el dueño de la familia para que puedan ver cuál es el problema de que no se encuentre en las semanas, ¿no? De que se hace la colecta de la lectura diaria por inspectores y supervisores por establecimiento de salud, usar lupa o estereoscopio, enviar tiras de inmediato superior, ¿no? Para el control de calidad. Es cuando se tiene una red de laboratorios de entomología, ¿no? Pero en este caso muchas redes y microredes no tienen el personal y no tienen el equipo, ¿no? Y por lo tanto no hacen el control de calidad, lo envían de frente al laboratorio referencial para lectura y definición y subir al sistema de vigilancia, en este caso del objetivo, ¿no? Las tiras positivas se envían al INS para hacer sus pruebas de efectividad, que algunas regiones ya no tenemos el ambiente adecuado, ¿no? De laboratorio para crianza de mosquitos y hacer pruebas de efectividad y residualidad, no lo tenemos, ¿no? Y la producción de 15 a 20 viviendas por inspector también es, ¿no? Y dentro de las consideraciones finales, y a lo que corresponde a la vigilancia de viviendas, ¿qué nos permite? Conocer la dispersión del vector, determinar el nivel de infestación domiciliaria, identificar los tipos de criadero predominantes. Este es importante porque si supongamos encontramos que los recipientes predominante es eh, un florero, entonces las estrategias de promoción de la salud deben estar enfocadas a la educación de eso. O encontramos recipientes, por ejemplo, como bebederos de pollo, ¿no? Ya sea de plástico o de llanta recortada, entonces vamos a tener que buscar la estrategia para poder educar a la población. Evaluar el impacto del control vectorial. Es importante que siempre debe evaluarse porque de acuerdo a eso vamos a cortar la cadena de transmisión, ¿no? La vigilancia con ovitrampas que nos permite detectar directamente los mosquitos adultos volando después de una, por ejemplo, nebulización espacial, podemos hacer este tipo de metodología. El control de calidad de las localidades con el índice hídrico de 0 a -1%, con reporte consecutivo. Podemos usar la vigilancia como ovitrampas para poder detectar de repente mosquito volando por ahí. Evaluar el impacto de la nebulización espacial con las ovitrampas y delimitar las zonas calientes, ¿no? Evaluación por 12 meses. ¿Qué sucede? Que la zona caliente viene a ser donde hay vector volando. Entonces podemos estratificar las zonas donde está generándose el desarrollo del vector, ¿no? Y para esto hay unos criterios de intervención según los resultados de contraste. Cuando yo comparo, por ejemplo, una ovitrampa con lo que es la vigilancia entomológica con el MAS, ¿no? Si mi resultado de contraste es en ambas positivas, ¿yo qué voy a hacer? Control vectorial según la norma. Si yo encuentro con el MAS positivo y con ovitrampa negativo, control según la presente norma técnica, que es control químico larvario, vigilancia entomológica, ¿no? Y supervisar la vigilancia con ovitrampas, redistribuir las ovitrampas y evaluar la permanencia de las ovitrampas. En el otro caso, si yo en la vigilancia con el MAS es negativo y encuentro una ovitrampa positiva, ¿no? El control que se debe hacer en el escenario, ¿no? De acuerdo a la norma técnica, y reforzar las acciones de supervisión en la inspección de viviendas, ¿no? Y en el escenario donde la inspección de viviendas en el muestreo sale negativo y ambos negativos, continuar con la vigilancia, ¿no? Está creo que bien definido cómo se debe hacer la vigilancia, ¿no? El otro es el reporte de viviendas con Aedes aegypti, ¿no? En escenario uno, por ejemplo, informar inmediatamente, ¿no? Instancias superiores. Y en instancia superior, en la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, el área de vigilancia y control del vector. Búsqueda
del 100%, en este caso, búsqueda activa en el 100% de la local y localidades vecinas. Y a través de las inspecciones de viviendas, ¿no? Determinar la dispersión y nivel de intervención. Si la localidad con ese albopictus es parte de un corredor vial, vigilar la localidad y centros poblados a lo largo de esta vía, ¿no? Lo, tenemos que hacer una vigilancia adecuada, ¿no? Remitir muestras al INS para su control de calidad y clasificar la localidad según escenario entomológico, ¿no? Si tenemos reporte, vamos a poder cambiar de un escenario 1 a escenario 2, ¿no? Y programar las actividades de control larvario y programar las actividades de nebulación espacial de acuerdo a cómo lo amerita, ¿no? Entonces, para esto, miren, la norma también contempla cómo se saca el índice aéreo, ¿no? No es más que el índice aéreo es el número de viviendas positivas entre el número de viviendas inspeccionadas por sí. Si supongamos nos sale un índice aéreo de 3%, ¿qué significa? Quiere decir que de cada 100 viviendas, 3 están con el vector. Si sale el 1%, ¿qué quiere decir? Que de cada 100 viviendas, una está con vector. Entonces, eso significa el índice aéreo, ¿no? Y para eso tiene su forma de cálculo. El índice de recipiente también, ¿no? Tiene su fórmula donde el índice de recipiente viene a ser el número de recipientes positivos encontrados en la vigilancia o en el control, dividido entre el número de recipientes totales inspeccionados, ¿no? Por 100. Entonces me va a dar el índice de recipientes, ¿no? Que va a ver cuánta cantidad de recipientes están infestados. Y el otro índice de Breton, ¿no? Que es el porcentaje de recipientes positivos entre el número de viviendas inspeccionadas. ¿Por qué es importante este índice de Breton? ¿No? Esto nos sirve para ver la cantidad de recipientes que puedan tener en promedio cada vivienda, pero positivos, ¿no? Porque está diciendo positivos, ¿no? Entonces nos va a ver, cuando veas un índice aérico de repente de 3%, pero tu índice de Breton, ¿no? Salió elevado. Eso quiere decir que hay alta concentración, ¿no? De recipientes por vivienda. Entonces, ¿eso qué me da luces? A que yo haga una programación diferente en cuanto al cálculo del herbicida, ¿no? En el tipo de recipiente que está mayormente, tiene la población. Entonces, son datos que vamos a tener que analizarlo una vez que se saquen estos índices, ¿no? En el caso de índice de positividad de ovitrampa, que es el LIPO, ¿no? Que es el porcentaje de ovitrampas positivas, ¿no? A la SIP en determinada localidad. ¿Y el hipo cómo se mide? Número de ovitrampas positivas entre el número total de ovitrampas, ¿no? Por 100. El índice de densidad de hueso, que es el IDH, ¿no? Es igual, ¿no? Que es el número total de huevos de una ovitrampa positiva entre el número total de ovitrampas positivas, ¿no? Yo voy a contar los huevitos prácticamente de la tira y lo voy a dividir entre el número de ovitrampas positivas en la localidad, solamente positivas. Entonces, es índice de densidad de huevos. En este caso, por ejemplo, en las viviendas visitadas, ¿no? Son la sumatoria de las viviendas en las cuales se llega a tocar la puerta para realizar la actividad, sea estas inspeccionadas o cerradas, ¿no? Es la suma de las viviendas inspeccionadas, la vivienda cerrada, la vivienda renuente y las viviendas deshabitadas, ¿no? Es las viviendas visitadas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a llegar, voy a pasar por ahí, pero no necesariamente voy a hacer, todas van a ser inspeccionadas, sino tengo un cierto número de cerradas y renuentes y deshabitadas. Y en otros le llaman también abandonadas, ¿no? Hay diferentes términos que utilizan, pero aquí ya está bien claro, ¿no? Que viviendas cerradas realmente sí deshabitadas. Porque necesariamente en algún momento van a ser habitadas, ¿no? O han sido habitadas o siguen siendo esporádicamente. Las viviendas no visitadas son aquellas viviendas que por algún motivo no se llega a visitar. Por ejemplo, de repente en un asentamiento humano está alejado, no pudieron llegar ahí, entonces son viviendas no visitadas, ¿no? Que también tiene su denominación para poder hacer los campos, ¿no? Estas señalizaciones ya no se utilizan, ¿no? En algunos lugares todavía lo están utilizando porque se han acostumbrado, pues, ¿no? Generalmente en el círculo anterior ya lo modifican, pero esta ya no lo están utilizando, ¿no? El etiquetado por cada recipiente sí es importante porque tiene que identificar a cada especie, ¿no? En este caso, por ejemplo, el distrito, ponen el distrito donde es, a qué centro de salud pertenece, si es un hospital, si es un centro de salud, materno, infantil, ¿no? El sector, qué sector están trabajando, la calle, ¿no?
el tipo de recipiente, la fecha y el inspector que realiza la colecta de esta. Entonces, las dimensiones del papelito, en este caso que va dentro del vial, es de 2 centímetros por 3, ¿no? Con letra pequeña y con lápiz, tienen que hacerlo necesariamente con lápiz porque esta etiqueta va dentro del vial. El otro es de que, por ejemplo, en cada inspección ustedes llevan un formato, ¿no? El formato de vigilancia entomológica, ¿no? Este es un consolidado y registro de inspección, por ejemplo, ¿no? Pero donde va la calle, ¿no? Va el número de recipientes, qué tipo de recipientes han encontrado positivo y cada uno, ¿no? El gasto del herbicida, y también puede sacar su índice aéreo con este consolidado, ¿no? Y al final de la jornada se consolida la información, se pone bajo la sombra, cada uno se pone a sumar. En otros momentos las personas llevan su calculadora también o unos usan su celular para hacer la suma, pero la suma es fácil, ¿no? Porque no son números que en este caso de la herbicida, nomás que son números con decimales. Pues las casas todas son números exactos, pues, ¿no? No hay media casa en este caso, ¿no? Son casa completa y los habitantes tampoco no hay 5.5 habitantes, ¿no? Sino hay 5, 10, 15, entonces fácilmente de sumar, ¿no? Entonces, pasando al control larvario, vemos que en el control larvario se considera el manejo integrado de vectores, ¿no? Denominado M y B, ¿no? Previene e interrumpe la transmisión de las arbovirosis, ¿no? ¿Con qué finalidad? Que el manejo integrado de vectores es que va a integrar todos los componentes, va a integrar todas las estrategias, ¿no? Para poder interrumpir la transmisión de una enfermedad, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de implementar eso? Las DIRESA, las GERESAS y las direcciones regionales, ¿no? O las RIS, ¿no? Las denominadas eh, instituciones que se encargan de realizar acciones paraestatales con el Estado. Entonces, el control larvario van a aplicar aplicación reducida o regular de rutina de producto, ¿no? De acuerdo a una fecha, ¿no? Priorizar, en este caso, el enfoque de prevención generalmente es cómo educar a la población, ir directamente a los tipos de criaderos que están proliferando el vector, ¿no? El otro, realizar en el intra y peridomicilio, ¿no? La inspección, ¿no? Y colecta en este caso, de larvas, ¿no? O del vector que transmite el dengue, ¿no? Hacer acciones de control mecánico y físico, ordenamiento ambiental, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la llanta, si contiene agua, eliminar el agua y dejarla en un lugar donde no le caiga la lluvia para poder almacenar agua o que no la usen para ese tipo de actividad, ¿no? Y protección personal también, pueden utilizar mosquiteros, poner repelentes, ¿no? Y pueden aplicar la herbicida. Entonces, miren, en el control mecánico y físico pueden utilizar, ¿no? Tapas adecuadas, tapas sanitarias, ¿no? O pueden crear las tapas también. En un momento se construyeron estos tipos de protectores de los depósitos, ¿no? Tapado, escobillado, pueden hacer en el control físico. En el control mecánico pueden disponer en un lugar adecuado, ¿no? La eliminación de los objetos en desuso, por ejemplo, las llantas generalmente no lo utilizan los niños a veces para jugar, ¿no? Hay depósitos que almacenan agua, por ejemplo, que no utilizan, también pueden ser eliminados o poder en un lugar donde estén protegidos de la lluvia o de acumular agua, ¿no? El control biológico también puede ser aplicación de algunos organismos, ¿no? Como peces, copépodos, algunas bacterias, ¿no? Puede ser también que se haga en su momento cuando haya introducción sobre todo de Aedes albopictus, puede tener que trabajarse también ese tema, ¿no? En el control químico ya la aplicación en definitiva ya directamente del producto en el recipiente, ¿no? Ya con su dosificación adecuada. Eh, Ahora, el herbicida, por ejemplo, recomendado por la OMS, ¿no? Hay muchos otros herbicidas, ¿no? No necesariamente piriproxifen, hay otros que están recomendados por la OMS, entonces ustedes pueden entrar a este acceso, ¿no? Y pues pueden ver, ustedes ponen simplemente la herbicida para que vean todo lo que es para control de mosquitos y pueden poner también insecticidas para uso en el intradomicilio. También tienen aquí y sale todito los productos químicos, piretroides,
bueno, tratar de buscar la Malacción, pero no lo he encontrado. Entonces, es importante que ustedes también visiten esta página, ¿no? Y el otro también, en en esta fuente de información de la OPS, por ejemplo, también en esta página ustedes pueden encontrar las condiciones sanitarias en las cuales debe manejarse el agua de consumo humano. También es importante para que ustedes lo vean. Entonces, en este tipo de herbicidas tiene que tener su evaluación periódica, ¿no? Y esta evaluación periódica generalmente lo hace la OPS también. Aparte de los laboratorios referenciales, laboratorios regionales y INES para hacer las pruebas de eficacia y de resistencia, ¿no? O de susceptibilidad. También ver la residualidad, programación que hace el INES a través a través de las regiones, ¿no? Coordina con el área y se hace estudios de eficacia y también de susceptibilidad y resistencia. Los informes de resultados los reporta el INES, reporta al INES y DIGESA, ¿no? Para cuando se tienen resultados. El otro es, DIGESA dispone en la continuada rotación de acuerdo a los estudios encontrados, ¿no? DIGESA dispone las indicaciones y recomendaciones y de uso adecuado también de estos productos, ¿no? Nuestra parte de ordenamiento administrativo, ¿no? Aquí vemos la periodicidad de acuerdo a la residualidad. Por ejemplo, si tengo un inhibidor de crecimiento que tiene una residualidad de un mes, entonces yo tengo que aplicar producto químico mensual, ¿no? Eso va a depender de una evaluación de campo también, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo qué tanto de mortalidad tiene, ¿no? O en qué momento se reduce también la mortalidad. Entonces, por eso es importante que la verificación en campo sea por profesionales que puedan tener un buen criterio para determinar, ¿no? La residualidad del producto. Entonces, hablando ya del piriproxifen, en todo ser vivo, en este caso, hablando específicamente de SGT, tiene dos hormonas eh, que funcionan naturalmente, ¿no? La ecdixona y la hormona juvenil. En condiciones normales, en este caso, la ecdixona, para cambiar de una larva estadio 1 a estadio 2, entonces la hormona juvenil disminuye y se incrementa la ecdixona. Y para pasar al otro estadio, sube la hormona juvenil y baja la ecdixona. Y transcurre la transformación de metamorfosis hacia un estadio. Igual sigue, de igual manera, estadio 3 baja en este caso la hormona juvenil e incrementa la ecdixona. Y después, para el cambio ya de estadio, y se incrementa la hormona juvenil y disminuye la ecdixona. Entonces va haciendo su ciclo hasta que llegue el pupa adulto, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando le aplicamos piriproxifen, ¿qué ocurre? El piriproxifen va a estar, esta hormona sintética va a estar en el agua permanentemente. No, si disminuye acá la va a incrementar. Entonces, por lo tanto, la ecdixona siempre va a estar disminuida, no va a haber mutación, no va a haber transformación del árbol. Y va a permanecer larva 3 igual va a permanecer el piriproxifen con la hormona sintética, que es la hormona juvenil, y la ecdixona va a estar abajo. Y va a alargar su tiempo de vida hasta que va a morir. Entonces, es el efecto del piriproxifen en el desarrollo de la larva, ¿no? Es la explicación. Y bueno, la programación que se realiza, ¿no? De control de herbicida es de acuerdo ya al tipo de intervenciones que va a hacer, cómo lo va a rendir, cómo se debe programar. Se ha considerado que un promedio de 600 litros por vivienda para lo que es programación de aplicación de productos químicos, con la cantidad de inspectores, supervisores, la cantidad de brigadas, cuántos días debe durar la vigilancia, ¿no? 15 días continuos, no de máximo 15, no debe pasarse de los 15 en lo que es las actividades de programación, la planificación de información, cómo debe considerarse, número de habitantes, disponibilidad, el mapa croquis que le estábamos hablando, cómo se hace la organización, cómo se hace la recuperación de las casas también cerradas y renuentes, el horario que debe priorizarse de acuerdo a las personas que le comunican, ¿no? Esa señora viene en la tarde o viene en la noche o viene los sábados o los domingos, ya para recuperar las casas, ¿no? Y la recuperación debe ser en el periodo de 5 a 7 días, ¿no? Si ya pasamos ya de este periodo, vamos a encontrar ya otra fase del vector, ¿no?
¿no? Y siempre en coordinación con promoción de la salud para el seguimiento de casas positivas. No, no es, es importante que las viviendas positivas sean identificadas para poder reconvertirlas, ¿no? Porque ya es que si son positivas van a generar siempre la densidad vectorial. Entonces, por lo tanto, si hacemos un buen seguimiento de viviendas positivas, vamos a disminuir la cantidad de vectores en la zona. Y la relación de materiales, como les decía, tiene que tener su wincha para medir también, su producto químico, su tiza, su morral. Y bueno, en algunos lugares se utilizan picota para destruir los recipientes, ¿no? Actualmente no lo veo mucho que se debe usarse porque hay recipientes que, por ejemplo, un tarro de leche que solamente le hacen dos huequitos y le hacen, lo perforan con la picota, se va a generar más bien un acúmulo de agua. Entonces, mejor no hacerle a un depósito de esa característica, ¿no? El procedimiento, la señalización, cómo debe ser, ¿no? Como estábamos hablando de, si se encuentra cerrada, definitivamente se pone cerrado, realmente deshabitado, ¿no? La distribución de los inspectores puede ser dos por manzana, uno que va por la derecha y el otro por la izquierda, y se encuentran así automáticamente en cada esquina y ya van avanzando paulatinamente en cada vivienda, ¿no? Puede ser también todos a una, ¿no? Le llaman método hormiga, ¿no? Entra uno a una vivienda, entra el otro al otro, así. Entonces, cuando sale y encuentra la señalización, entonces dice ya se hizo la inspección y pasa a la otra, ¿no? Salvo que se olvide que de marcar y ya pasó y uno está esperando todavía que salgan de la vivienda, ¿no? Y ya no lo va a encontrar, ¿no? Eso es a veces. Y también hay una fórmula para encontrar el volumen del recipiente, que en este caso de un tanque bajo o un tanque elevado o cisterna, tiene la fórmula de volumen que es igual a largo por ancho por altura. Entonces se calcula el largo por ancho por altura y se encuentra la cantidad de metros cúbicos. Ojo que hay que tener en cuenta que el volumen de agua simplemente es hasta donde se llena el depósito, pero no es el depósito en sí del tamaño que corresponde, sino hasta donde se llena el agua. Hasta ahí se mide el volumen para hacer el cálculo de producto. En el caso de los cilíndricos, tiene su fórmula que el volumen es a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, haciendo estos cálculos vas a encontrar tú y vas a medir con una wincha y vas a medir que el radio, ¿no? Que mide el centro hacia acá es de 0.4, lo multiplicas al cuadrado, ¿no? Por la altura, cuánto mide el cilindro de altura, y por pi, que es 3.1416, que sale el volumen, ¿no? Ustedes lo van a practicar en un cilindro de su casa y le va a salir que el volumen es aproximadamente de 180 litros a 200 litros, ¿no? Entonces aquí un valor ya de K definido, en este caso para lo que hacen cálculos, cómo se abrevia el cálculo, ¿no? En donde una constante se pone el valor de K, entonces se multiplica volumen es igual a 0.8 por la distancia al cuadrado, la distancia al cuadrado también es otra fórmula, ¿no? Por la altura. Hay diferentes fórmulas de encontrarlo o reducir la fórmula, ¿no? Del pi por cuadrado para que se haga una constante. Y la organización y responsabilidades ya están dadas por los coordinadores, los jefes de brigada responsables, los jefes de brigada inmediatos y lo que es los inspectores, ¿no? de viviendas, ¿no? Todo esto se hace en base a una pirámide de responsabilidades, ¿no? Hasta que el coordinador general ya de la región o de la direza hace un informe final de la situación actual, ¿no? El control de calidad, ¿no? Siempre va dado por el responsable de la direza, ¿no? El supervisor, si es que el supervisor ha hecho un buen filtro de los jefes de brigada, bueno, se va a tener un buen informe, ¿no? Los jefes de brigada también supervisan directa o indirectamente el 10% total de las viviendas. ¿Qué quiere decir? Que el jefe de brigada tiene que entrar aproximadamente al 10% de viviendas que han inspeccionado a ellos. Supervisión directa, 20%, y la supervisión indirecta puede ser 80%. La supervisión directa es cuando entra el jefe de brigada con el inspector para ver cómo se desenvuelve dentro de la vivienda, cómo, si no deja ni un recipiente, si educa a la población, si da las educaciones sanitarias, ¿no? Y en el caso de supervisión indirecta es cuando simplemente te vas y le preguntas, señora, ¿qué le informó el inspector? ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que hizo dentro de la vivienda? ¿Qué le explicó? Es una supervisión indirecta, ¿no? Por ejemplo, en este caso ponen, si el jefe de brigada tiene 6 inspectores, su producción es 25 viviendas, el número de total debe ser 25 por 6, ¿no? Va a ser 150. El número de viviendas a supervisar del 10% sería 15, pues, ¿no? Quitando el cero sería 15 del total de las 150, ¿no?
Entonces, en forma directa, 20%, que serían 3, y en forma indirecta sería el 80%, serían 12. Ahí están las 15 viviendas, ¿no? Es la forma de distribuir la cantidad de viviendas que el jefe de brigada debe implementar para que se haga una buena calidad de inspección, ¿no? Y también tenemos cálculos para encontrar la cobertura de viviendas, ¿no? Cuántas viviendas se han inspeccionado, cuántas viviendas hemos encontrado el porcentaje de cerradas, renuentes, deshabitadas, ¿no? Y la cobertura de viviendas no visitadas, ¿no? Aquí ya se denomina también cómo es la suma de las viviendas visitadas, ¿no? Viviendas inspeccionadas, malas cerradas, malas rentas y malas deshabitadas. Y las viviendas no visitadas, bueno, que es el total de viviendas que no se han visitado. Y miren, para la nebulación espacial es importante que veamos el tipo de máquina a utilizar. Si trabajamos con una motopulverizadora, tenemos que tener en cuenta la tobera, qué de medidas tiene. Si tiene de repente una tobera que es directa, entonces no vamos a poder aplicar la gota, el tamaño de gota adecuada. En cambio, para las máquinas es importante que nosotros midamos el tamaño de gota o que al menos utilicemos dispositivos, ¿no? 0.8 en este caso, que nos da de 5 micras, unas dimensiones de tamaño de gota, por lo tanto serían las adecuadas, ¿no? Si le ponemos de repente una aguja en 2.0 o 1.5, no me van a dar el tamaño de gota. Pero aún así, en términos de visores del aerosol, dependiendo del tipo de aguja dosificadora, vamos a tener que el tamaño de gota siempre se permanece en menos de 50 micras, ¿no? Por lo tanto, sí tenemos una efectividad. Lo importante es trabajar a que sea menos de 20 micras para poder hacer el control adecuado. En el control de urticida, vamos a aplicar plaguicidas al vector en estadio adulto mediante nebulización en frío o en caliente. Este es en frío y este es en caliente. Es una termonebulizadora, es una motopulverizadora. Entonces, la vivienda nebulizada, ¿no? Vivienda en la cual se aplicó un insecticida de efecto residual en todos sus ambientes. ¿Cuándo se justifica? ¿No? Cuando solo es en escenario 2, en situaciones de brote, caso probable o autóctono o importado o caso importado confirmado, ¿no? Pero en la norma también dice no confirmado por laboratorio, ¿no? Sino confirmado clínicamente, ¿no? Con un caso confirmado autóctono también se justifica, ¿no? ¿Y cómo se realiza la zooticidas, ¿no? Que son recomendados por la ANES, también entran a esta página y van a ver los productos químicos que se utilizan, ¿no? ¿No? Productos químicos calificados por la OPS o que están en vigilancia permanente. Evaluación periódica, también de la susceptibilidad, eficacia y resistencia, que se programa a través del INS, las direzas y después estos reportes son informados para reportado al INS y este a su vez a DIGESA, ¿no? DIGESA dispone de la continuada rotación también, DIGESA dispone de las indicaciones y recomendaciones para el uso adecuado de adulticida, ¿no? La programación, generalmente para disminuir el vector por su densidad, se hace de intervalos de 3 a 5 días, por 3 vueltas consecutivas. 3 vueltas consecutivas, ¿no? Es un ciclo de nebulización. Un ciclo de nebulización consiste en 3 vueltas, ¿no? De intervalo de 3 a 5 días como máximo, ¿no? Los turnos de 4 a 5 horas, ¿no? No nebulizar entre las 10 y 16 horas. Bueno, no está muy claro esto, pero el vector es intradomiciliario y por lo tanto lo van a encontrar en la casa todo el día. Entonces, no habría ningún problema del horario. Los equipos portátiles, ¿cómo llevaría? Llevaría 2 nebulizadores o un nebulizador y un registrador. La productividad de 50 a 60 viviendas por turno. Generalmente un buen fumigador todo el día se hace 120. Y si hace un solo turno, aproximadamente 60 viviendas, ¿no? De 2 hasta las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué deben tener? Un jefe de brigada cada 6 equipos, un abastecedor también para la brigada, abastecedor de combustibles, un mecánico para el mantenimiento correctivo, de transporte también, personal y abastecimiento, y abastecimiento, ¿no? Que tiene mucho que aportar esto, porque si no tenemos vehículos para abastecer, ¿no? Es dificultoso hacer un trabajo de campo, ¿no? El equipo pesado también es una productividad, tiene de 2.000 viviendas por día aproximadamente, utiliza una movilidad exclusivamente, ¿no? Y tiene que haber un personal capacitado para poder direccionar bien las boquillas y
ver que las viviendas estén dispuestas, ¿no? En lo que es planificación y organización, hay que también tener, igual que vigilancia entomológica, hay que tener también número de habitantes, número de viviendas, el croquis de la localidad es indispensable porque, y actualizado, ¿no? Porque a veces hay manzanitas que no están dibujadas todavía dentro del mapa del plan de desarrollo local, entonces tenemos el problema. La logística necesaria, ¿no? Es importante que tengamos todos los EPP, los respiradores, todo lo que se refiere a respiradores, lo que es overoles, botas, lo que es para los preparadores, por ejemplo, de producto, por ejemplo, tener sus guantes, sus medidas volumétricas, ¿no? Que esté capacitado el personal, ¿no? Y que tenga un mapeado de los casos para ver dónde se concentran, ¿no? Y también mapear las viviendas positivas, que siempre ha sido un problema porque no se contaba con herramientas, ahora ya contamos con herramientas electrónicas o sistemáticas como en sistemas de información geográfica, por ejemplo, para georreferenciarla, ¿no? Difundir un cronograma de trabajo a través de comunicaciones, ¿no? Para las comunidades donde van a ser intervenidas, ¿no? Pero cumplir con las fechas, porque muchas veces las personas están esperando y nunca llegan, ¿no? Participación de los locales, de las autoridades locales y líderes comunales, ¿no? Por promoción de la salud y la participación exclusivamente del establecimiento de salud durante el servicio, ¿no? Entonces, miren, es recomendable utilizar o realizar las acciones, pero cuando se tiene datos, por ejemplo, de casos, por ejemplo, son casos que están dispersos ya, miren, ¿qué hago yo haciendo un cerco entomológico? Ya no debe serse, sino tiene que hacer un control al 100% de la localidad. Control o cerco focalizado, ¿no? Ya no se puede hacer ya en este caso, porque la dispersión de los casos ya está hecha, ¿no? Entonces, por eso es que recomendamos que el sistema de información sea oportuno, adecuado y que sean georreferenciados los casos para poder tener el impacto que corresponde. Aquí en este caso, por ejemplo, si yo nebulizo acá 3 vueltas, el impacto va a ser solamente aquí, quizás en la zona, pero el resto lo voy dispersando más bien al vector. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que es importante el mapeo de los casos, los febriles, los casos probables, ¿no? ¿Qué materiales se utilizan? Los mapas, lápiz, en el caso tablilla para registro, tizas y su morral para llevar sus materiales, ¿no? Hay que contar con un kit para lo que es mantenimiento de máquinas, ¿no? Para hacerle su limpieza, que a veces se carboniza la bujía eléctrica, o si no, se tapa a veces el niple el niple dosificador, o a veces se tapa el grifo también de descarga, ¿no? Entonces es importante que tengan sus aditamentos, ¿no? Franela, ¿no? Su combustible oportuno y filtrado, y los equipos de protección. Miren, ahí hemos tenido problemas ahora cuando no tienen los equipos adecuados. Generalmente siempre deben usar un filtro 6003, ¿no? Es el filtro, en el caso del portafiltro tiene que ser un 6001 que es compatible con otro tipo de filtros para vapores y gases orgánicos. Algunos están utilizando, por ejemplo, para pintura, que no es el adecuado, que es el 6001, creo que es el filtro en caso ya este 6003 es el adecuado para lo que es respiradores de media cara, ¿no? Y la base se compra aparte también, que es un filtro, perdón, que es una máscara de media cara que tiene también su código, que es el 6001. Entonces, sus lentes, en el caso de termonebulizadoras no ayuda mucho los lentes, porque el aerosol puede entrar fácilmente por esos espacios, ¿no? Eso generalmente para los que utilizan motopulverizadoras, que puede que el cambio de aire en un momento, o que un ventilador prendido puedan aplicar el producto y puede caer en la cara, ¿no? O simplemente el cambio de aire, de dirección del aire que puede perjudicar, ¿no? Estos dispositivos de depredadores auditivos es importante para protegerse, ya que son máquinas ruidosas, tanto las motopulverizadoras como las termopulverizadoras. Los guantes de nitrilo neopreno también para preparación de insecticidas es importante porque evitar el contacto directo, ¿no? Guantes de lácteos también, ¿no? Para antideslizantes para poder coger los materiales. El calzado también, ¿no? De seguridad, ¿no? La vestimenta, ¿no? De acuerdo al tipo de producto químico que se utiliza, también es en la vestimenta. Linterna en algún momento cuando son zonas, casas oscuras, o de acuerdo al horario de trabajo también, los overoles, la vestimenta, como utilizan, ¿no? El delantal también, todo lo que es impermeable para la preparación de insecticidas, el casco de protección con su respectivo protector contra los rayos UV que muchas veces se puede salir a campo,
Entonces, el gorrito tipo legionario es el adecuado ya que te tapa las orejas y parte del cuello, ¿no? Y la organización de responsabilidades también está basado en base a los coordinadores que tienen que establecer cuáles van a ser sus jefes de establecimiento, los responsables, ¿no? De la vigilancia, de asignar los jefes de brigada que sean activos, quién va a ser el que va a hacer la preparación del producto químico, el dosificador, el mecánico, de qué máquinas van a ser conducidas a su mantenimiento. El jefe de brigada tiene que ver con quién de los nebulizadores va a trabajar y con quién, cuál de los registradores, entonces ordenar de forma adecuada, enumerada y de asignación de por máquina a cada uno de los trabajadores, ¿no? Y el abastecedor que tiene que estar en continuo coordinación para ver cuánta cantidad de producto químico se prepara en el día de la que se va a hacer la labor, ¿no? Los procedimientos de equipos portátiles, ¿no? Lo que debe realizarse el registrador, ¿no? Cómo proceder a nebulizar, ¿no? Cómo tiene que hacerse la técnica de aplicación, es importante que haya una capacitación previa, ¿no? En caso de los equipos pesados, ¿no? Hay que tener una amplia discusión de la localidad a realizar, siempre ver que la dirección del viento esté a favor de la aplicación, no esté en contra, porque puede ir al vehículo, al mismo equipo, ¿no? Y no puede ser efectivo. La velocidad del viento no mayor a 16 kilómetros por hora, la temperatura no mayor a 28 grados, si se aplica por ejemplo, con agua, ¿no? Es importante ver la temperatura. La pista también tiene que ver, la carretera, no tiene que ser irregular porque los movimientos hacen de que el motor también se descalibre, entonces hay equipos que necesitan una buena estabilidad, que tiene que estar estable, ¿no? Aplicar la dirección del viento en favor de la aplicación de productos químicos, el tubo de nebulizar tiene que estar horizontal a 45 grados, va a depender mucho del tamaño de la vivienda, de la altura de la vivienda también, ¿no? Elaborar una ruta definida, consolidar a nivel de manzanas sin intervalo, ¿no? Y la señalización también, vivienda también se hace una flecha, la fecha y se pone nebulización 1, es decir, nebulización la primera vuelta, N2, nebulización la segunda vuelta y N3, la nebulización 3, ¿no? Algunos recomiendan que lleven ya su trapito húmedo para que borren solamente la fecha de la nebulización y borren el número 1 y pongan el número 2, así sucesivamente, ¿no? Para evitar que las casas se queden manchadas, ¿no? Cerradas renuentes también de la primera intervención, de la primera vuelta, de la segunda vuelta y de la tercera vuelta, ¿no? Así sucesivamente. También la distribución de brigadas también puede ser en L, ¿no? Una por la derecha y otra por la izquierda y se encuentran en la manzana y vuelta de nuevo continúan en la siguiente manzana. El cálculo para programar también es fácil, ¿no? Para preparación del plaguicidas también hay una fórmula, ¿no? Que se encuentra la concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final, ¿no? También vamos a ver el cálculo del diluyente, cómo se hace la preparación, la programación de plaguicida y combustible, para cuántas vueltas se va a preparar, cuál es la formulación, determinar la calidad del diluyente y calcular el gasto de combustible también. Por lo general, ya hay fórmulas definidas para poder encontrar en cada una de estas actividades, ¿no? Es importante el mantenimiento y la calibración de los portátiles, ¿no? Porque ¿qué sucede? Que a veces se descalibran o se perforan debido a la fricción las agujas dosificadoras y estamos aplicando demasiado producto químico, ¿no? es, eh, Debe ser el preventivo, ser diario para la limpieza de las máquinas, ¿no? Sobre todo cuando se utiliza en caliente y las máquinas mucho se carbonizan por el mal manejo. La calibración de la descarga de la termonebulizadora tiene que medirse también, y con una probeta se mide que por cada descarga, cada minuto, entonces tiene que tener una termonebulizadora, por ejemplo, 250 mililitros por minuto, ¿no? Descarga de producto de mezcla. El motopulizador, 34 mililitros por minuto. La medición de la gota, que eso sí no tenemos el equipo adecuado, ¿no? La técnica de movimiento ondulatorio del portaobjeto, en este caso, para cuando hacen la medida de la gota, que eso no lo tenemos nosotros como direcciones regionales, pero sí lo tiene INS y DIGESA para que hagan la medición de la gota, o al menos deberían tenerlo.
En la cobertura de viviendas nebulizadas también tiene su porcentaje, cómo encontrarlas, ¿no? Número de viviendas nebulizadas entre total de viviendas programadas por 100, ¿no? Lo que es la cobertura de viviendas cerradas también tiene su porcentaje, número de viviendas cerradas entre total de viviendas programadas por 100. Y la cobertura de viviendas renuentes también, o el porcentaje de viviendas renuentes es número de viviendas renuentes entre total de viviendas programadas. Entonces, todas estas fórmulas son aplicadas de tal forma de que tú tienes una cobertura de las zonas y puedes decir, ¿no? Del 100% de las programadas, tengo una cobertura de viviendas nebulizadas del 95%, que sería lo ideal, ¿no? Pero muchas veces no llegamos, llegamos al 35, 40, 55, máximo se llega al 70%. Debido a que siempre en una zona hay viviendas cerradas o hay personas que son renuentes, no quieren, ¿no? Entonces, para toda acción, debe tenerse una programación, le cuento a ustedes, ¿no? La vigilancia entomológica cuando lo hacen los primeros días del mes, ¿no? La supervisión de campo, cómo debe ser permanente, el control larvario, cuando va a depender muchísimo del índice de riesgo que te reporte, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta eso. Y las supervisiones de campo, cuándo se van a hacer, identificación de las casas problemas, en este caso puntos críticos, ¿no? Implementar ordenanzas municipales para las viviendas que no quieren a ser inspeccionadas, ¿no? Para eso hay un decreto supremo del 022 del 2001, donde es sobre los establecimientos comerciales e industriales, ¿no? Que muchas veces no dejan o no o permiten la inspección domiciliaria o nebulización, entonces ahí tiene que trabajar mucho la institución. Entonces es importante que nosotros veamos un cronograma adecuado, ¿no? ¿Por qué queremos que se promueva la prevención del dengue, ¿no? Justamente se debe prevenir porque el Aedes aegypti se reproduce en las casas. O sea, es netamente intradomiciliario. O sea, es falto de limpieza, es falto eh, de medidas sanitarias para una etapa sanitaria, la eliminación de algunos criaderos que no deben estar en una casa, ¿no? Deben disponerlas, ¿no? El comportamiento humano resulta que nos permite la presencia de criaderos de mosquitos, ¿no? Los gobiernos carecen de fondos suficientes para poder hacer el trabajo que deben hacer las personas, ¿no? La solución permanente requiere entendimiento mutuo y trabajo en equipo, ¿no? Si no trabajas en equipo, difícilmente va a ser, ¿no? Y el otro caso importante es que las ciencias sociales tienen una relevancia importante y que no solamente interviene el biólogo, el médico, la enfermera, no, sino también hay otros profesionales por ejemplo, como los antropólogos, ¿no? Para que vean, que describan cómo es la cultura local, la promoción de la salud, ¿no? Que debe modificar la conducta humana, en este caso, por ejemplo, cómo debo tener un ambiente adecuado o no, en este caso con el buen manejo del agua, la parte psicológica también, ¿no? Conocer el comportamiento humano individual, la sociología, ¿no? Identifica y propone las soluciones a los problemas sociales, el trabajo social, ¿no? Trabajadores sociales es importante porque identifica y resuelve los problemas a nivel individual, familiar o comunitario. Entonces, todos estos profesionales nos pueden ayudar muchísimo en el control, ¿no? Y para eso, ¿qué? Tenemos que educar desde los niños hacia los adultos, porque ya los adultos ya tienen su forma de vida, sus hábitos, sus costumbres. Entonces, si nosotros educamos a los niños, podemos llegar a tener un buen puerto, ¿no? Al menos las nuevas generaciones, donde se tenga un museo del niño, por ejemplo, donde se le presente videos, ¿no? De la ESG, con exhibiciones interactivas de, de mosquitos vivos, ¿no? ¿No? Ahí están a los facilitadores, ¿no? Cómo poder educar a ellos mismos, niños, educar a sus propias familias, amistades, ¿no? Y tener una base estadística de los visitantes para ver qué tanto es que visitan este museo las personas, ¿no? Este es un modelo más o menos de un laboratorio o un museo pequeño para niños donde puedan identificar qué tipo de criaderos pueden haber en una casa y cómo se encuentran, ¿no? Entonces, mire, los socios potenciales se encuentran así dispersos. No podemos tener un buen puerto en cuanto al control de vectores y pues tenemos estos problemas de brotes y los cuales no se controlan. O sea, lo importante es que estemos así, ¿no? Que debemos estar unidos, debemos estar en un solo enfoque para poder controlar este problema que nos está trayendo problemas en toda la región. Ya tenemos muertos en Ica, tenemos muertos en Lambayeque, Piura y Trujillo. Entonces, eso es la información que quería brindarles en este momento. No sé, Miguel, hay un rol de preguntas, ¿cómo lo has programado?
A ver Sí, si... justamente Félix, felicitarte tu presentación, una ponencia magistral de lo que viene a ser todas las actividades, lo has detallado puntualmente. Más bien vamos a dar 2 minutos a los participantes para que puedan, digamos, ver sus preguntas o algunas inquietudes para poder conversar con el colega Félix, tiene mucha experiencia, lo cual lo ha detallado, digamos, todas las actividades de vigilancia y control y principalmente con la participación de la comunidad. Yo creo que hay mucho que de repente preguntar para poder de repente en este caso absolver algunas dudas. No sé, a ver, vamos a dar 2 minutos, por favor, Félix, para que de repente los colegas a través del chat y a través del micrófono que va a estar habilitado puedan hacer sus inquietudes. Listo, Miguel, ya te envié la presentación a tu WhatsApp para Ya, que la difundas a los colegas. ya, gracias, Félix. Más bien, toma 2 minutitos, por favor, Félix. A ver si hay Ya, algunas listo. preguntas. Sí, no hay problema. Estamos para resolverlos. A ver, algunas inquietudes, por favor. De repente, algún colega que se anime. Bueno, Félix, creo que, Quique, por favor, si me puedes ayudar con si hay alguna pregunta o habilitar algún micrófono de algún participante. Bueno, los micrófonos están habilitados para que cualquiera pueda hacer alguna inquietud o pregunta. Bueno, Félix, vamos a agradecerte a nombre del Colegio de Biólogos Callao, a nombre de BQC. Tu ponencia ha sido muy didáctica, has mencionado justamente lo que es normativa del sector salud, en este caso de lo que viene a ser las actividades de vigilancia y control de vectores. Has incidido bastante en el tema de la participación de la comunidad, que es bueno, todo el mundo debemos en este caso apostar por involucrar a la comunidad en lo que viene a ser las actividades que realizamos principalmente en entomología. Has mencionado algo importante, creo, de lo que viene a ser el trabajo con niños, que es justamente nos falta como Estado motivar, en este caso desde el nivel inicial, primaria y secundaria, para que nosotros como personas tomemos conciencia en lo que viene a ser la responsabilidad al momento de asumir las nuevas generaciones como eje de familia, en lo que viene a ser el entorno saludable. Yo creo que es algo de mucha importancia. Has mencionado la actividad netamente organizativa y operativa en lo que es en este caso la parte de intervenciones de acuerdo a las normas, la que salió 2023, que es ha socializado en este caso con mucha claridad y lo principal, los indicadores que nosotros debemos tener en cuenta y lo que es en este caso un trabajo netamente ya operativo con la bioseguridad o los equipos de protección personal para el personal que realiza la actividad en campo. Yo creo que Félix ha sido muy didáctico tu presentación.